Hilos y palabras. Hilos y palabras. Para tejer en equidad desde la Oficina de Género y Diversidad Sexual de la Universidad de la Amazonia. Hilos y palabras. Para escuchar a las mujeres, las múltiples sexualidades y las masculinidades. Buenos días, amigas y amigos. Les damos la bienvenida a la segunda emisión de Hilos y Palabras, un programa liderado por la Oficina de Género y Diversidad Sexual que busca contribuir a la sensibilización en torno a los derechos de las mujeres y las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, promoviendo roles y relaciones equitativas. Hoy estamos acá, nuestra amiga Fernanda. Muy buenos días para todos y para todas, bienvenidos a nuestro programa. Mi nombre es Miriam Fernanda Suárez Romíquez, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales. Y yo soy Patricia Franco Rojas, profesora de la licenciatura en Ciencias Sociales. Nos encontramos bajo la dirección de Wilmer Rúa y con el apoyo técnico de nuestro amigo John Freddy Díaz Cabrera. Les saludamos desde esta, la radioemisora, la emisora Radio Universidad de la Amazonia, la 98.1, y a quienes nos escuchan por Tuning Radio. Y también ahora estamos en SoundCloud a través de los podcasts. Bueno, pues este es un día para empezar a conversar sobre unos temas que nos llaman mucho la atención. Recientemente, las manifestaciones por el Día de la Mujer, incluida una huelga feminista que se promovió desde España hasta diversos lugares de América Latina, nos han dado la oportunidad para ponerle a los hombres un reto, el reto de pensar su posición frente al feminismo, frente a los derechos de las mujeres, frente a las luchas por la igualdad y por la equidad. Pues para conversar sobre cuál es el papel masculino ante esas exigencias políticas y sociales de las mujeres y qué actitudes o comportamientos en la vida personal, en la vida pública están revisando los hombres, tenemos hoy dos invitados a quienes les damos la bienvenida. Muy buenos días, Camilo. Tenemos dos Camilos. Camilo Vargas, buenos días. Buenos días a Patricia y a Fernanda, gracias al equipo que trabaja aquí para la emisora de la Universidad de la Amazonía y es un placer para mí estar acá. Un saludo para todas y todos los oyentes. Oye, Camilo Prieto. Buenos días también para todos, mi nombre es Camilo Prieto, soy administrador público y soy el punto focal de género de la oficina de PNUD. Bueno, bienvenido Camilo, qué bien que estén ustedes acá y bueno, pues antes de empezar a conversar, aquí vamos tejiendo con música y les cuento que la música de hoy fue una sugerencia de Camilo Prieto y Fernanda ha estado ahí investigando un poco sobre una mujer muy, muy, muy chévere, muy importante. Así es, hoy tenemos a Susana Baca. Susana Baca es un símbolo de los derechos de los pueblos vulnerables, peruana de ascendencia africana y cantante de éxito internacional, galardonada con premios Grammy, investigadora de las raíces afroperuanas en la música. Hoy le vamos a presentar su último álbum, Afrodiáspora. Es un canto de sanación que recoge el sufrimiento de los ancestros africanos a lo largo de América. Las humillaciones de los pueblos originarios y el mestizaje son los sonidos de la sanación. Escuchamos Reina de África. Las mujeres afrodescendientes en las Américas, estas reinas trabajadoras que lucharon, bailaron y cantaron a pesar de los obstáculos que encontraron. Esta canción teje los ritmos flamencos, tango y panalivio, evocando la imagen de la diosa africana que sobrevive en nuestro continente. ¿De dónde sales tú? ¿Qué está pasando en Cádiz? No se ven negras tan guapas ni en carnavales. La reina de África por la Alameda pasó volviéndome loco con sus caderas. Tendrían que poner de tu puerta hasta la mía una vereda de juncos y de palmeras y una choza de bambú junto a la playa pa' que te sientas en casa y no te vayas. La reina de África vino y puso el muelle en pie y todo se paró, desde el estiva hasta el contrabando. La diosa de Ébano vino para
balneario. Qué rumbo caprichoso tiene el amor que sabe nadie. Si cambia tu corazón como cambia el aire. Mira si te diera a ti una levantera y sin pensarlo dos veces tú me quisieras. Por un poquito de tu amor me voy contigo a Mombasa. Yo desamarro una noche el vapor del puerto. De oloroso y fino lleno la bodega. Y no quiero más que tus ojos y las estrellas. La reina de África vino y puso el muelle en pie y todo se paró, desde el estiva hasta el contrabando. La diosa de Ébano vivo paraba la ciudad, sentada sobre la blanca baranda del balneario. La reina de África vino y puso el muelle en pie y todo se paró, desde el estiva hasta el contrabando. La diosa de Ébano vivo paraba la ciudad, sentada sobre la blanca baranda del balneario. Bueno, ¿qué les pareció Susana Baca? Camilo Prieto. Bueno, pues realmente la conocí hace unos años y es una mujer inspiradora. Fue ministra de Cultura del Perú y la traje a colación un poco porque el 8 de marzo tuvimos un foro aquí en la universidad precisamente en el que se exaltó el tema de la participación y la importancia de la mujer afro en América Latina, y creo que digamos, más allá de las desigualdades que existen, que todos conocemos con las mujeres, sabemos que es mucho más diferenciado cuando es una mujer afro, cuando es una mujer indígena. Entonces, creo que el feminismo, más allá de la corriente ideológica, política que expresa, también se expresa a través de la cultura, y pues bueno, qué mejor que poderla escuchar aquí. Bueno, usted ya nos está haciendo entrar en materia y bueno, resulta que ya que usted menciona el feminismo, a mediados de los 70, el movimiento feminista que conocemos como feminismo radical, dio por hecho que la lucha era una lucha de mujeres contra hombres, solo mujeres. Eso fue un asunto que incluso no se sometió mucho a debate, que hoy en día estamos empezando a revisar y a cuestionar, porque pues partíamos de la base de que las mujeres éramos las oprimidas y que por lo tanto la lucha debía ser nuestra. La imposibilidad de que existieran hombres en las organizaciones feministas partía de concebir que somos grupos antagónicos, hombres opresores, mujeres oprimidas, y ese poder que los hombres detentan sobre las mujeres, esa opresión era pues como la lucha principal. Ahí empiezan también a aparecer unas discusiones, algunas de ellas las ponen las mujeres feministas de izquierda, las feministas de la diferencia y otros sectores que empiezan también a cuestionar o a matizar ese antagonismo y a revisar pues que los hombres y las mujeres no nos definimos solamente por el hecho de ser hombres y mujeres, sino por muchos otros factores. Y ahí aparece nuestra ideología, nuestra opción sexual, y en este devenir van apareciendo hombres que hemos llamado aliados de las luchas de las mujeres, aliados del feminismo, e incluso algunos de ustedes, algunos hombres que se reivindican como feministas. Pues por eso están ustedes hoy aquí, para conversar, pues qué significa esto, porque hay hombres que están acompañando estas luchas. Ya tú lo decías, Camilo, tú eres el punto focal de género del Caquetá, del PNUD, uno de los pocos hombres que yo conozco que está trabajando directamente los temas de género,
Camilo Vargas pues también viene todo un proceso de construcción profesional y personal alrededor de los derechos de las mujeres. Y bueno, lo primero que quisiéramos preguntarles es ¿cuáles son los motivos de hombres como ustedes para estar apoyando las diferentes movilizaciones y procesos de defensa de los derechos de las mujeres? Bueno, profe, yo quiero aquí leerle unas cifras que es un poco lo que me anima también digamos, a comprender la lucha feminista no como una lucha aislada, sino como un ejercicio realmente colectivo. Y es que, mire, según las cifras de Medicina Legal, en el año 2018, 722 mujeres fueron asesinadas en todo el país. Ello indica que en promedio cada 2 días se registran 5 homicidios de mujeres y que por lo menos de todos estos casos, 50 han sido tipificados como feminicidios. Es decir, es el crimen de una mujer solo por su condición de mujer. Otra cifra así de esas que duelen un poco, y es en lo corrido del año 2018, 17.068 denuncias fueron recibidas de violencia sexual. Dentro de estas denuncias el 87% son contra niñas y mujeres, y lo mismo sucede un poco con el caso de la violencia intrafamiliar. 44.800 casos en el año 2018, de los cuales el 70% son afectaciones directas contra la mujer. En el tema, por ejemplo, laboral, hay que decir que las mujeres ganan el 27% menos que los hombres, incluso haciendo los mismos trabajos. Es decir, hay una serie de condiciones sociales que básicamente responden a un sistema que es el patriarcado y que es un poco la comprensión de cómo llegamos los hombres al feminismo, porque incluso el patriarcado no es un tema que afecte solamente a las mujeres, sino que afecta también a los hombres. Es decir, cómo a través de unos modelos de comportamiento nos enseñan que son las mujeres las que tienen que estar en la casa y los hombres los que tenemos la posibilidad de ir a estudiar, de ir a trabajar, de ir a... Entonces, digamos, todas estas cifras que son un poco la radiografía de cuál es la situación de las mujeres, son motivos suficientes, yo creo que para que uno como ciudadano que ha tenido la posibilidad de ir a una universidad, que en mi caso pues tengo 3 hermanas, mi mamá, etcétera, es decir, son condiciones propias de mi vida que me han empujado un poco a entender que la lucha feminista precisamente no depende solo de las mujeres, sino también de los hombres que tomamos la decisión de simplemente acompañarlas en su proceso de respeto, de validación de sus derechos y sobre todo no desde un proceso, digámoslo, académico, de entender qué es el feminismo como una cosa que está ya metida en los libros, sino cómo entender el feminismo desde la vida práctica. Y voy a poner un ejemplo concreto. Mi papá, por ejemplo, tenía un problema súper grande de que mi mamá no podía salir y que mis hermanas tampoco porque eran mujeres. Y mi mamá en la casa nos enseñó desde su practicidad, desde su ejercicio como madre, de que así no eran las cosas, que eso era lo que pensaba mi papá y que no sabíamos si se lo íbamos a cambiar, pero que así no funcionaba la vida cotidiana. Entonces era un poco como... digamos que es una de las cosas, sí, es una resistencia de ella desde su desconocimiento de lo que es el feminismo, pero para mí, digamos, la primera mujer feminista que yo conocí es mi madre, porque ha reivindicado en su vida muchas luchas que en estos momentos yo digo, hombre, eso es algo lógico, pero que quizás en muchas de las familias de todos los que, digamos, de todos los ciudadanos, no es una cosa como tan común, ¿verdad? Entonces, creo que todas esas reivindicaciones fueron formando en mí la necesidad de acompañar esto como un ejercicio también propio de, listo, nosotros queremos igualdad y queremos caminar a ciertas condiciones, pero para eso hay unos postulados culturales y éticos que como hombres debemos también un poco trabajar hacia las mujeres. Entonces yo creo que esos son los motivos fundamentales y a su vez, por supuesto, el hecho de trabajar con mujeres, el hecho del trabajo con comunidad que le enseña a uno tanto un poco esas grandes brechas que todavía existen entre mujeres y hombres. Camilo, esa es super exposición. No, pues impresionado, la verdad, estas cifras cuando se vuelven a mencionar, la verdad, causa un poco de impacto en mí y eso lo que genera es aún más, mucho más fuerza para seguir trabajando, para seguir apoyando estas luchas. Entonces, respondiendo concreto a la pregunta de la profesora Patricia, ¿qué es la motivación? La motivación argumentativa más explícita son las cifras que nos presentó Camilo, ¿sí?
También a lo largo de mi vida profesional y personal me he encargado siempre de analizar las relaciones que existen entre las personas, las diferentes cosas que uno ve al diario en comunidades, en focos de su familia, en personas, en amigos, en allegados, en absolutamente todos los niveles en los cuales podemos evidenciar ese tema de un patriarcado constante que nos contaba Camilo Prieto. Eso es sin lugar a duda un tema que me motivó hace un par de años a decir, venga, si el cambio empieza por uno mismo, si las mujeres están intentando cambiar las cosas, ¿por qué no me vuelvo un aliado de ellas para fortalecer y reforzar ese trabajo por el cambio que va a ser muy difícil? Porque les cuento, son fases y son muchas fases y estamos en las primeras, pero ese fue el momento en el cual decidí unirme a esa lucha, a decir yo también apoyo, yo también hago parte de ese compromiso. Entonces es muy importante que sepamos que esto es un tema que nos toca a todos. Esto es un tema que nos toca a hombres, a mujeres, a niños, a niñas, a personas adultas, a jóvenes. ¿Por qué? Porque es un tema de dignificación, es un tema de empoderamiento, es un tema de cerrar unas brechas que se construyeron por muchos años. Y no solo generadas por hombres, también por mujeres. O sea, cuando uno genera, digamos, y ve estos conceptos y analiza la situación que aconteció hace unos años, uno dice, ok, vamos a trabajar por las prioridades. Y en este momento la prioridad es eso, es empoderar, ayudar al empoderamiento de las mujeres, es el ayudar a respetar por todo lado sus derechos, y es el unirnos y el apoyar estas marchas, estas, digamos que, actividades, porque no solo lo podemos centrar a lo que se hace en un día, lo tenemos que centrar a lo que hacemos todos los días, a todo momento. Esos son los momentos en los cuales todos podemos apoyar. Entonces, esa motivación es quizás a levantarme todos los días y decir, hoy voy a apoyar en esa lucha y en esa construcción que están haciendo las mujeres por una igualdad de derechos. Bueno, Fernanda, yo soy de una generación de feministas un poquitico más antigua. Cuando yo empecé, pues no son muchos años tampoco, pero cuando yo empecé por allá, al lado de la maestra Lucy Álvarez Benítez en la Universidad Pedagógica Nacional, muy pocos hombres eran aliados de este proceso. Yo guardo en mi corazón el recuerdo de varios, de algunos, pero digamos como que ellos daban la voz a las mujeres para que hablaran de esto, entendían que era importante, pero el común denominador era, por ejemplo, que desde las organizaciones sociales en las que nos movíamos, la Funcomisiones, la CEU, para que vayan viendo más o menos de qué generación soy yo, lo que nos decían los compañeros era, no, el tema del feminismo divide a las mujeres, divide entre hombres y mujeres, esto esperemos a conquistar el poder y a transformar la sociedad, y luego sí hablamos de las reivindicaciones de las mujeres. Usted es de otra generación, y una generación en la que cada vez vemos más hombres hablando de cosas de nuevas masculinidades, en la que, por ejemplo, hoy en día el ENES, del que usted acaba de llegar esta madrugada, esta trasnochada, tiene una subcomisión de género, y las mujeres, pero también los hombres y las personas con orientación sexual diversa han dado una lucha porque en las reivindicaciones del ENES esté el tema de género. Una cosa que en mi generación no estaba, hablábamos de ciencia y tecnología, de presupuesto, de acreditación, pero nunca hablamos de género, eso era un tema que hablábamos como en gueto. ¿Cómo vives tú esa relación con los hombres dentro del movimiento estudiantil y dentro de los procesos políticos en los que te mueves, Fer? Bueno, pues mi relación en cuanto en los movimientos, tanto el feminista como el movimiento social con los hombres, primero ha sido una resistencia por parte de muchos compañeros el desarraigo de algunas actitudes frente a nosotras. Sí, nos dan la voz, nos permiten la participación en la incidencia política, pero muy en su interior siguen como, pero es que ustedes luchan por cosas que ya están, pero sin entender ellos también que es que lo estamos mirando desde nuestra perspectiva como mujeres y queremos también como alzar nuestra voz y reivindicarnos. Como usted mencionaba, llegamos pues hace poco del Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior ENES, y pues ahí fue muy notorio y fue muy chévere poder ver, por ejemplo, en todas las paredes de la universidad que decía como, una frase me caló mucho que decía, si vienen machistas a este encuentro es porque tu organización lo permitió. Y ver en todas las paredes letreros de ese tipo que decían no es no, subcomisión de género, ver frases como esa de que si hay machistas en los movimientos es porque nosotros mismos lo permitimos, es como dar esa voz de que, hombre,
sí hay hombres que están trabajando al lado de nosotras, pero que también no se han dado cuenta y no han podido empezar ese proceso también de deconstrucción de muchos micromachismos, como mencionaba la profesora, de muchas cuestiones que ellos mismos tienen arraigadas por su cultura, pero que al ser políticamente correctos las niegan. O no las hacen, no creen que no las hacen real, o todo lo ocultan bajo un chiste, bajo una broma, bajo un comentario frente a las compañeras. Pero más allá de como esta lectura a grandes rasgos, muchos compañeros también que no han sido parte de organización, por ejemplo, y que apenas están como conociendo esos temas, han dado como una voz, se han sentado como ese precedente de decir, venga, paremos un momento, yo como hombre me voy a reflexionar cómo estoy actuando y cómo voy a empezar como persona, más allá de ser hombre, como persona y ser humano, cómo entiendo a mis compañeros y cómo vamos a empezar a reconstruirnos y a trabajar juntos. Caso tal de un compañero que estimo mucho y adoro en fondo de mi corazón, que es Hugo Girón. El compañero Hugo Andrés Girón, del semillero de investigación y uno de los que está aquí fuertemente con el tema de masculinidades. Exactamente, él ha sido un proceso muy bonito porque él mismo se me acerca y me dice, Fercha, yo quiero que tú y yo trabajemos juntos de la mano porque yo quiero aprender, yo quiero conocer para aprender a desaprender cosas. Y llegó un punto en que me dice, Fercha, de todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos estudiado, tú me has hecho creer de que no sé quién soy, de que mi masculinidad ha estado tan mal construida que para mí en estos momentos estoy como en ese poder volver a construirme como hombre para poder trabajar con ustedes y por ustedes. Entonces son cosas muy bonitas y la verdad la experiencia con los hombres ha sido tanto como de resistencia por parte de ellos, también como por parte de compañeros que han estado firmes con nosotras. Bien importante eso que tú dices, porque digamos que aquí no se trata de quererlos más, de quererlos menos, sino de cómo nos vamos tejiendo juntos y cómo vamos aprendiendo a habitar el mundo. Van quedando en el tintero muchas cosas para conversar, para que lo vayan pensando. A propósito del 8 de marzo y de la huelga feminista, salieron comunicaciones que decían que los hombres debían ir en la marcha, en la parte de atrás, que ni siquiera se debían asomar, que se deberían quedar en la casa. Bueno, para que lo conversemos, pero eso va a tener que ser en unos minuticos porque ahora nos vamos a tejer con música. ¿Qué tenemos, Fernanda? Sí, señora. Ahora tenemos la cálida imagen de Susana y su condición como afrodescendiente da renombre al acercado a las causas más diversas. Entender también que ella estuvo en el Ministerio de Cultura del 2011, donde también hizo transformaciones en el tema afrodescendiente. Su trabajo dio forma a una oficina pública que promueve los derechos de los afroperuanos y desde hoy se visibiliza esta comunidad. Ahora vamos a escuchar María Lando, que hace parte de la corriente musical negra con indicios del candombe que se cruzan con la guitarra y el cajón, recordándonos cuando los esclavos africanos se insertaron con la música criolla del Perú. Estalla como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo de alzar los ojos, María de alzar los ojos,
sufriendo, María de andar sufriendo, solo trabaja, María solo trabaja, solo trabaja, María solo trabaja y su trabajo es ajeno. Tejedoras Uniamazonia. Historias de vida que exaltan el trabajo de las docentes, investigadoras y trabajadoras de la comunidad universitaria al servicio de la región. Danzan sobre tu cintura como las olas del mar, como las olas del mar, danzan sobre tu cintura. Mercedes Mejía Leudo estudió la primaria en una escuela rural y su bachillerato con las hermanas Belemitas. Es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de la sede Palmira, magíster en agroforestería de la Universidad de la Amazonía y actualmente cursa estudios de doctorado en educación y cultura ambiental en nuestra alma mater. Es una de las más importantes defensoras del agua y el territorio, con amplia experiencia en trabajo con comunidades, coordinadora de la Mesa Departamental para la Defensa del Agua y el Territorio del Caquetá y presidenta del Capítulo Colombia de la Sociedad Internacional de Biodiversidad del Escudo Guayanés. Recientemente publicó un artículo titulado El departamento de Caquetá fue subastado, en el cual llama la atención acerca de la altísima tasa de deforestación del departamento, que ocupa el primer lugar en el país, producto entre otras de la política mineroenergética que ya tiene en proyectos extractivistas para el Caquetá 9 hidroeléctricas, 44 bloques petroleros, 67 títulos mineros y 141 solicitudes mineras. La profesora Mercedes es una de las más fuertes voces de la defensa del agua y del territorio. Bueno, y con el homenaje a Mercedes damos paso entonces a nuestra segunda parte de Punto Cadeneta, este espacio de tejer, de hilar, de ir armándonos historias con nuestros invitados. Antes de irnos a escuchar la musiquita, hablábamos de cuál era el papel o qué debían hacer estos hombres, qué recomendaciones hay para hombres que quieren irse sumando a estos procesos y cómo hacerlo, también respetando y entendiendo algunas de las posiciones de las mujeres. ¿Ustedes cómo la ven atrás, en la marcha, adelante, liderando, coordinando? Nos dijo alguien en algún evento, un profe nos dijo, le dio las gracias a un hombre presente porque él había coordinado el espacio con las mujeres y pues a nosotros nos causa mucha gracia. Bueno, yo creo que específicamente, yo creo que no hay una receta, ¿no? No hay una receta para decir hasta este punto ya uno dejó de ser machista y entendió el tema del feminismo, sino simplemente es una cuestión de la vida, ¿no? Es un poco como uno logra entender que evidentemente hay unas brechas entre las mujeres y los hombres que son mucho más notables en lugares como el departamento del Caquetá y que básicamente responden a un sistema, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que es la realidad. Quizás nos guste o no, digamos, ese es el sistema que se ha implementado y el ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Y aquí quiero decir una cosa muy importante y yo creo que es un poco la punta de lanza un poco de cómo se está cambiando la mentalidad, y es que efectivamente estamos adentrándonos a una nueva cultura y a una nueva generación que está abriendo paso en la sociedad y que entiende estos temas como temas, digamos, esenciales y fundamentales para la vida. Es decir, un poco lo que tú decías ahora de el muchacho, del compañero tuyo con el que comparten, digamos, trabajo, y es básicamente eso, un ejercicio de construcción, es un ejercicio que te cuestiona todo lo que tú en el momento en el que decides entrar en una lucha como esta sabías. Y es un poco lo que pasa como cuando uno entra a la universidad. Cuando tú te entras a educar, empiezas un proceso en el que vas desaprendiendo muchas cosas que creías que eran una verdad y bueno, básicamente creo que es eso, un poco como uno empieza a entender
desde lo cotidiano, desde la casa, desde el trabajo, desde la universidad, desde todos los puntos en los que trabajamos, a que hay efectivamente un proceso, que hay una igualdad ante la ley que existe y que dice que todos somos absolutamente iguales, pero que realmente lo que muestra es que aquí tiene que haber un proceso donde los hombres hagamos un acompañamiento a las mujeres. Y quiero resaltar, por ejemplo, porque es uno de los dichos más comunes entre los hombres: qué pereza el feminismo, qué pereza las mujeres, qué pereza otra vez manifestándose, otra vez están pidiendo. Digamos, esto es un tema que se construye precisamente con eso, con el andar, con el tejer, con la polifonía de voces que permite que realmente se vuelva un tema de la escena y de la esfera pública. Entonces sí creo que para que el feminismo siga en un ejercicio que se está consolidando, no como una ideología específica, sino como una forma de ver la vida, requerimos que los hombres también estén en esas luchas. Y se hacen básicamente desde lo cotidiano. Camilo. Bueno, en primera instancia yo creo que es importante a todos los oyentes, hombres y también mujeres que se quieran unir a estas causas, porque es muy probable que sea de ambas partes, es invitarlos a perder el miedo, es invitarlos a que sepan que, como bien lo decía la profesora al comienzo, si se generó en cierto momento una serie de feminismos radicales, esto ha ido en un proceso de transformación y es quitarle el miedo a esa palabra feminismo que se ha generado a raíz de, digamos que, apreciaciones o análisis equívocos a esa lucha que se ha mantenido durante las mujeres constantemente. Camilo, perdóneme, lo interrumpo, pero además de quitarle el miedo, también cuestionar el uso de otros términos que atacan el movimiento feminista, ese término de feminazi y bueno, otro montón de cosas que aparecen allí como un claro intento de atacar y de sabotear. Totalmente, muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque esa es la misma, digamos que, problema que se ha generado. Digamos que esas personas que están en contra de esa serie de movimientos generan distractivos como esos, como generar palabras, digamos que de agresión a esos términos para que las mismas personas rechacen esos nuevos, digamos que, movimientos que generan. Entonces, lo primero es invitarlos a eso. Lo segundo también es a que se informen. Es decir, la Universidad de la Amazonia es líder y es muy abanderada en el tema de género en el departamento. Habemos personas que vivimos en este departamento que, pese a que no somos de acá, nos sentimos como si fuéramos de acá y estamos luchando todos los días por apoyar en esa construcción, digamos, de un mundo más igualitario desde nuestra posición personal, desde nuestra posición laboral. Entonces también es invitarlo a que toquen puertas, a que investiguen, a que googleemos más allá, a que hagamos investigaciones de qué significa apoyar y cuáles son las causas reales de apoyar estos temas que todos los días las mujeres se levantan y luchan por esto. Entonces es invitarlos a eso, a que también nos movilicemos. Y lo que usted decía, que preguntaban o planteaban algunas personas si los hombres deberían ir al final o deberían esconderse. No, al contrario, yo creo que hay que estar al frente todos. ¿Por qué? Porque eso nos muestra que estamos en un asunto de todos. Hay un poco de miedo, y es de pronto en qué momento, digamos, decía una amiga, Rocío, que estuvo aquí conversando con nosotros, los hombres han estado en la escena pública siempre. ¿Y en qué medida el ingreso de los hombres a estos procesos con las mujeres empieza también a robarles el protagonismo? Y por eso traía a colación el comentario de quien nos dijo que había un hombre que estaba coordinando, porque hay la idea de que las mujeres necesitamos ser lideradas, acompañadas o coordinadas por quienes ya tienen cierta experiencia en la vida pública, el manejo público, que son los varones. Eso es como un miedo y una percepción que hay allí. Yo también comparto que es muy interesante que los hombres estén acá. Yo creo que yo fui párida al feminismo al mismo tiempo ya he mencionado a Lucy Álvarez, pero también por hombres que me fueron llevando a cuestionarme muchísimas cosas. Pero ese equilibrio entre estar ahí, al frente, codo a codo, pero sin robarle protagonismo a las mujeres, un poco lo hemos visto con Camilo, bueno, con los dos Camilos. ¿Cómo conseguirlo? Pues a mí me parece muy importante, lo primero, esas personas que apoyan y que se ponen codo a codo, ¿sí? Deben entender muy bien esos temas igualitarios y deben entender muy bien ese tema de generar acciones equitativas. ¿Para qué? Para lograr esa igualdad. Entonces, efectivamente, se tiene que proyectar, digamos, que una igualdad de relaciones en esos espacios, en esos momentos de coordinación, pero también no olvidarse de la causa de
esas manifestaciones o de la causa de esas acciones. Es decir, ¿cuál es el principal objetivo por el cual estamos haciendo esto? ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que el principal objetivo es ese tema de fortalecer esa lucha que han llevado las mujeres constantemente por la obtención de sus derechos y por el empoderamiento de la mujer, logramos y digamos que podemos ir en esa imagen de igualdad que la profesora nos plantea. Entonces, yo creo que se puede hacer, pero hay que saberlo hacer. Camilo, desde el PNUD, tú como punto focal de género, pero también Iván Fernández, a quien le mandamos un saludo lleno de nuestro cariño, pues han liderado muchos de estos procesos. Ustedes nos invitaron a participar de algo que están dando hoy en día y es el Comité de Seguimiento a la Ley 1257. Han acompañado y más que acompañado, creo que por ejemplo tú eres uno de los que se le ocurrió la idea de los delantales para la conmemoración del 25 de noviembre. Sin embargo, pues creo que hay un reto, ¿no? Un reto entre si son ustedes quienes protagonizan o acompañan y cómo logran ese equilibrio, que creo que además lo han hecho maravillosamente para que sean las mujeres y mujeres de la sociedad civil quienes estén protagonizando, liderando y empoderándose junto a ustedes. Sí, profe, yo creo que aquí hay un tema, digamos, que se sale de nuestras manos y que hace parte un poco del modelo de sociedad, de cómo se concibe ese modelo de sociedad, y ahí tenemos que decir una cosa muy importante, y es que definitivamente en Colombia hay un régimen de ciudadanía fragmentada y además de fragmentada parcial, es decir, todos tenemos igualdad ante la ley, pero efectivamente en la aplicación efectivamente vemos que no solo con las mujeres, sino con otro tipo de poblaciones, hay unos ciudadanos de primera y unos ciudadanos de segunda. El ejercicio que nosotros hemos hecho desde aquí, desde el proceso del Comité 1257, y es más una lucha personal también un poco de cómo lograr entrar e interactuar en este ejercicio, es, creo que con todo el cariño y con toda la admiración y respeto que les tengo a las mujeres que están en los movimientos feministas, ha habido un ejercicio un poco de aislamiento, y no un aislamiento, digamos, a propósito, sino también ha sido el resultado un poco de cómo ellas han ido abriendo esas luchas de feminismo en el departamento, y que ha un poco fragmentado el ejercicio de que esto sea un tema a la par con los hombres, de que hay que, y que yo lo he expresado muchas veces, esto es un tema educativo, esto es un tema de cómo educamos para que actuemos. Porque si logramos eso, con total seguridad vamos a digamos, hacer un ejercicio distinto en la dinámica de cómo entendemos el feminismo. Bueno, nos quedan a nosotros muy pocos minutos y les voy a hacer 2 preguntas así relámpago, antes de despedirse. ¿Ustedes se definen como hombres feministas? Bueno, retomo yo la concepción feminista con la que empecé en este programa, y es un poco... Yo no sé si me considero feminista o no, pero la primera persona que me enseñó sobre feminismo fue mi mamá. Y desde el día en que mi mamá creo que me dio esos pilares, ese tema educativo, pues lo ha asumido así. Y lo ha asumido no solo, digamos, en términos de con mis hermanas, también con mis parejas, un poco entender esa dinámica que como lo decía aquí la compañera, es un tema de cómo se deconstruye uno y empieza también a entender esos nuevos elementos de la sociedad que son fundamentales para la vida. Camilo, ¿usted se define feminista? Yo creo que estoy en proceso de convertirme en feminista. ¿Por qué? Porque me faltan muchas cosas todavía por aprender, muchas luchas en las cuales participar. Entonces yo creo que estoy en proceso de convertirme en un hombre feminista que busca, importante, y eso lo quiero decir, que busca que se pongan de lado los radicalismos, eso sí, y adicionalmente que lucha todos los días en su vida personal, laboral y demás por generar acciones equitativas que logren la igualdad. En ese sentido me considero una persona en proceso de volverme feminista. Hay que preguntarles además, en su vida cotidiana, ustedes han mencionado, han dado pildoritas de la vida cotidiana, pero en la vida cotidiana esto ¿cómo se traduce? En la relación con las mujeres de su vida, con sus parejas, con sus mamás, sus hermanas, sus compañeras de trabajo. Porque algunos podrían pensar que un hombre feminista es, no sé, un hombre sumiso, un hombre mangoneado, maltratado por las mujeres, no puede hablar en la casa, le toca hacer todo el oficio, que no me está escuchando mi compañero. ¿Cómo es esa cotidianidad de estos hombres que están
deconstruyéndose de esta manera? Bueno, realmente yo la asumo con mucha naturalidad, ¿no? Y ha sido un ejercicio muy lindo, por ejemplo, y para mí me llena de mucho orgullo, sobre todo ver que realmente hay unas cifras básicas. El 50% de las mujeres hoy se está educando. Es decir, hay del porcentaje de personas que se educan, el 50% son mujeres y el 38% son hombres. ¿Esto qué nos indica? Que efectivamente hay un empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos, porque para mí la educación es una cosa que transforma y que potencia. Bueno, ya, en la casa, ¿cómo es esto? Digamos, desde lo común un poco, es complejo empezar a entenderlo cuando uno ha vivido, digamos, bajo una cultura y todo esto, pero en mi casa es, digamos, no es que uno sea sumiso, ni que uno baje la cabeza, ni que uno no pueda decir, porque no se trata de eso, es simplemente uno entender que, digamos, el transcurso de la vida que uno tiene, las decisiones que uno toma y cómo uno actúa, también lo puede hacer una mujer. Si una mujer decide que quiere estudiar, que no quiere tener hijos, que etcétera, etcétera. Es decir, mi ejercicio ha sido un poco más reflexivo, no puedo decir tampoco que, digamos, que la actuación es en todo momento la perfecta de todo esto, sino ha sido un ejercicio reflexivo profundamente de entender cuáles son los móviles que llevan a las mujeres a empoderarse, a salir adelante. Entonces ha sido más un tema de eso. Yo quiero escuchar a Camilo Vargas porque cuando estábamos preparando el programa nos decía, mire, esto tiene que ver también con el tema de lo cotidiano, del cuidado, de lo doméstico. ¿Cómo ha sido esa experiencia suya? Bueno, importante, que es algo que debemos trabajar entre todos y entre todas, y es el tema de dignificar esas labores que se hacen en el hogar. Son trabajos, no son, digamos que cosas que simplemente se hacen y ya, porque pasan desapercibidas. Entonces es una invitación a ustedes, hombres, mujeres, niños, niñas, que dignifiquemos esas labores que se hacen en el hogar. Es un trabajo y es el único trabajo no remunerado, bueno, entre otros, que se generan. Entonces hay que dignificar eso. En mi caso particular específicamente, como bien lo decía Camilo, no es que uno tenga que volverse sumiso o esas palabras que se han generado un poco perversas frente a estos temas, sino que se trata un tema de igualdad, un tema de entender a esa persona, por ejemplo en mi caso, mi futura esposa, cómo se han manejado las cosas, qué quiere ella, hacia dónde ella se motiva por seguir adelante, digamos que ayudar también en su crecimiento como persona, como mujer, como profesional. Esas son cosas que usted hace diariamente. ¿Por qué? Porque yo apoyo, yo escucho y opino, no impongo. Eso es muy importante, es opinar o es respaldar alguna decisión que ella tome. Entonces eso se hace evidente. Y específicamente con las labores del hogar, querida profesora, pues te cuento, yo soy el que cocino, yo ayudo a lavar la ropa, yo todo, porque pues finalmente la relación se va dando así. Es una cosa que a mí me gusta, ¿sí? Ajá. Que a mí me agrada más que a ella. Entonces yo sé que en este momento ella se va a estar riendo y va a estar diciendo ¿por qué dijiste eso? Pero realmente es así. Voy a completar. En mi casa hay una discusión completa porque yo prácticamente vivo en la universidad. Yo salgo de clase a las 11 de la noche y yo llego a la casa diciendo, pues yo no voy a llegar a cocinar. Entonces en mi casa la negociación cotidiana de todos los días, porque mi compañero me reclama, pero usted no está en la casa. No, pero usted sí, y tiene medio día libre. Entonces, ¿cómo el equilibrio? Hay un cuestionamiento sobre si el equilibrio es 50-50, si es en grados, si no hacemos. Yo pienso que, por ejemplo, es un tema de entender que es que no hay unos roles para la mujer y otros roles para los hombres. Ni un 50-50, ni un porcentaje. Sí. No es un tema de porcentajes, es simplemente entender que, por ejemplo, cuando uno construye una vida en pareja, hay cosas que hay que hacer en la casa y que depende de los dos. O sea, no es tú lavas la loza, yo lavo la ropa, tú haces esto, yo hago lo otro. Ajá, así es. También es un tema, perdón, solo cortico, es un tema de equidad. Es eso, es saber que en ocasiones nos va a tocar hacer unas cosas, en otras ocasiones no, y es el tema de estar abiertos a ese tipo de cosas, hacer cualquier cosa sin pena, sin ningún tipo de prejuicios al respecto. Entonces es también hacer eso. Yo creo que alguna vez dijeron que los hombres que iban a empezar a transformar y asumir los retos del feminismo apenas sí estaban naciendo. Eso se lo escuché decir a la profesora Lucía Álvarez y a Florence Thomas hace mucho rato. Y bueno, ya están acá, ya están apareciendo con estos hombres que tenemos acá, con Hugo, Alirio, Elifaber, todos estos compañeros del semillero de investigación que andan por ahí haciéndose preguntas, con los compañeros de Caldera Gráfica, sí, con John Freddy, que además es un papá, uno de esos padres cuidadores y amorosos. La experiencia nos irá mostrando en términos del movimiento y en términos también de la vida cotidiana
cuáles son los porcentajes, cuándo es mixto, cuándo somos solos, cuándo son procesos también solamente entre los hombres, porque creo que los hombres, yo soy de quienes creen que los hombres necesitan espacios para hablar entre hombres sobre las cosas que no se atreven a decir delante de las mujeres. Y pues lo importante es que hoy en día tenemos muchos compañeros que quieren sumarse a nuestras luchas, y eso ya es una ganancia, eso ya es una victoria del movimiento feminista, es una victoria para la humanidad, porque nos permite ganar a todas y a todos. Nos queda para conversar luego cuáles son las ganancias que han ganado ustedes. No, pero yo creo que sí tendríamos tiempo en un minuto para que ustedes se despidan contando cuáles son las ganancias que han tenido ustedes en su vida personal al estar en estos procesos. Así en un minutico. Bueno, en un minuto, muy brevemente. Yo creo que la ganancia más importante es aprender a entender muchos de los fenómenos que viví en mi casa, digamos que porque mi papá era un hombre supremamente machista, y todo esto que he aprendido me refuerza un poco más, que no solo mi madre sino mis hermanas, en medio de, digamos, de una situación muy compleja, educaron no solo a mi padre sino también a mí en muchas cosas que me permitió entender que el tema de las mujeres es un tema que es intrínseco a nosotros, que debe importarnos y que sí o sí debemos estar en esa lucha. Camilo. La ganancia para mí es tener una vida con un concepto diferente, con una visión totalmente diferente a los planteamientos que la sociedad te quiere imponer. Es hacer realmente mi vida y lo que yo quiero con ella. Entonces esto me ha hecho ganar en ese asunto, y también la ganancia es el tema de ser esa generación que tú decías, profesora, de esos nuevos hombres que también nos ponemos en los zapatos de las mujeres, que también nos ponemos el delantal por las mujeres, que también nos unimos en esa lucha, porque es un cuento de todos y todas. Entonces esa es la gran ganancia que yo he obtenido al estar en proceso de abrir este conocimiento y apoyar esta serie de acciones. Fer, ¿cuál ha sido la ganancia tuya con estos nuevos hombres con los que te tocó compartir o con los que pudiste compartir esta lucha? Bueno, mi ganancia personal ha sido comprender también cómo los hombres han podido llegar a este punto de acompañarnos, el poder ver desde ellos y con ellos un nuevo feminismo y una nueva forma de hacer mundo, porque la verdad estamos creando una nueva forma de hacer mundo. Entonces mi ganancia ha sido esa, que me ha llenado de nuevas perspectivas, de nuevas contextualidades y de nuevos retos también como feminista, para poder avanzar y seguir construyendo, pues como lo decía, sociedad y ciudadanía. Y yo me atrevo a decir que incluso para comprender a lo que es producto de un programa entero, cómo el patriarcado también le ha pasado una factura de cobro a los hombres, y que desbaratar el patriarcado, desactivar el patriarcado, nos permite no solamente poner fin a esas cifras que Camilo nos traía hoy al programa, sino también transformar la vida práctica, la vida emocional de los hombres. Yo voy a despedir el programa, voy a presentar la última canción, me reservo ese derecho porque Susana Baca ha interpretado varios poemas de escritores latinoamericanos. Y para despedirnos yo he elegido esta, que es uno de mis poemas favoritos, interpretada por muchas personas, pero es de alguna manera una dedicatoria a los hombres de mi vida, a los hombres que yo amo, y a los hombres que han habitado el mundo conmigo, y quienes en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Fernanda, despídase. Bueno, hasta aquí llega esta mañana de tejido. Esperamos que haya sido de su agrado y contar con su compañía el próximo jueves a partir de las 11 de la mañana. Que estén muy bien todos y todas. Solo basta una estocada en el corazón. Yo pregunto la razón de este saber, qué sé yo, pues la vida que se va no se lleva nada. Si quisiera ver por ver, ya todo lo habría visto. Cuál tristeza de mis ojos no tener que ver. Si pudiera repartir
los demás me darían la ocasión de gritar, qué lindo es el amor. Para el que solo tiene fantasía y el calor de una compañía que es la vida mía.